Si quieres conocer algunos secretos sobre cómo desarrollar tu creatividad en el baile, quédate a ver este video porque voy a mostrarte cómo variar un movimiento de tango. Seguime hasta el final. A menudo pensamos que todos somos creativos porque se nos ocurrió un movimiento mientras bailamos o porque no seguimos ningún patrón en particular. Y lo cierto es que para improvisar en el baile de tango deben conocerse las reglas. Si no conocemos las reglas, no hay creatividad. Cualquier juego, deporte o actividad tiene sus pautas. A veces por desconocimiento se cree que se crea, aunque descubrir un movimiento por uno mismo no es un hecho menor. Por el contrario, se trata de una de las acciones más extraordinarias que produce el cerebro en complicidad con la emoción. Pero a veces eso que parece haber sido una iluminación del momento ya fue descubierto hace 60 o 70 años, lo cual quiere decir que por no conocerse la historia o las reglas, se repitió algo que ya estaba, como si yo creyera que inventé la silla porque nunca presté atención a la existencia de las sillas. Pero no me quiero extender mucho en explicaciones acerca de cómo improvisar en el tango y cómo desarrollar la creatividad en esta introducción. Ya hablé acerca de eso en mi libro La pista del abrazo, en el que anoté alrededor de 12 elementos que componen la improvisación y que podés obtenerlo a través de mi página web. Simplemente te quiero compartir algunos conceptos que iremos viendo en movimiento. Ahora, si querés compartirme a qué llamás improvisar en el baile de tango, déjamelo en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirse es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y ahora sí, continuemos. En este video vamos a ver un simple movimiento a través del cual te iré mostrando cómo lo podemos ir variando. Lo haremos de un modo fácil y sencillo para que puedas seguir las indicaciones y practicarlo, pero sobre todo para que incorpores los conceptos que el día de mañana podrías aplicar a cualquier movimiento o a cualquier secuencia. ¿Todo claro? Empecemos ya. Movimiento base. En esta primera parte vamos a familiarizarnos con el movimiento base, el movimiento que usaremos como modelo para agregarle conceptos de improvisación. Entremos a la clase. Comencemos por pararnos derechos en posición de abrazo con los pies juntos. Demos 3 pasos cortos hacia adelante y pivot con pies juntos. Nuevamente, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo y pivot de 180 grados. Camino, camino, camino y pivot. Vayamos repitiéndolo sin bajar la cabeza. Intentemos no tambalear en el medio giro. 3 pasos y pivot. Controlemos toda la estructura del cuerpo. Una vez más, pie derecho, pie izquierdo y pivot de 180 grados. Si estás en el rol seguidor, mantengamos los 3 pasos y el pivot caminando de espaldas. Un paso, 2, 3 y pivot. Un paso, 2, 3 y pivot. Longitud de paso. Mientras continuamos la práctica, agreguemos un primer componente, la longitud de paso. Demos 2 pasos largos y pivot. 1, 2 y pivot. 1, 2 y pivot. Continuemos practicando el paso largo. No importa si pisamos con metatarso, planta o talón. Pasos largos y pivot. Mantengamos la postura y el abrazo. Evitemos la tentación de mirar el piso. 1, 2 y pivot de 180 grados. Si estás en rol seguidor, levantemos los tacos lo menos posible. Imaginemos que los movimientos son indicados por alguien que nos conduce. Realicemos 2 pasos largos y pivot.
Sigamos repitiéndolo intercalando un paso corto, un paso largo y pivot de 180 grados. Paso corto, paso largo y pivot. Mantengamos este patrón. Paso corto, paso largo y pivot. Tratemos de dominar este esquema en vez de hacer 2 pasos largos o 2 cortos o uno mediano y otro largo. Un paso corto, otro paso largo y pivot. Lo mismo para el rol seguidor. Un paso corto, un paso largo y pivot. Nuevamente, siempre pivot sobre el metatarso. Paso corto y paso largo. Ritmo. Mientras continuamos la práctica, agreguemos un segundo componente, el ritmo. Tras el pivot, iniciemos con pie derecho. Paso corto y junto los pies, paso largo y pivot. Tiempo, contratiempo, pivot. Tiempo, contratiempo, tiempo. 1, 1, 2, 3 y pivot. 1, 1, 2, 3 y pivot. 1, 1, 2, 3 y pivot. Imaginemos el ritmo o utilicemos un tango de nuestra preferencia con ritmo constante. Para el rol seguidor, mantengamos el mismo concepto rítmico. Tiempo, contratiempo, pivot. Tiempo, contratiempo, pivot. Tiempo, contratiempo, pivot. Tiempo, contratiempo, pivot. Efecto. Continuemos con la práctica y agreguemos un tercer concepto, el efecto. Siempre en posición de abrazo, repitamos nuestro esquema anterior. Tiempo, contratiempo y pivot. Pero con peso sobre pie izquierdo rotemos el torso para realizar triple pivot. Otra vez, contratiempo, pivot, pivot, pivot. Veámoslo rítmicamente. Tiempo, contratiempo, contratiempo. Tiempo, contratiempo, contratiempo. Mientras lo practicamos, demos un primer pivot de 45 grados aproximadamente, un segundo pivot de 90 grados y un tercero de otros 90 grados para recuperar el frente. Veámoslo en tiempo normal. Tiempo, contratiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo, pivot, pivot, pivot. Tiempo, contratiempo, pivot, pivot, pivot. De igual manera para rol seguidor. Tiempo, contratiempo, tiempo, contratiempo, pivot, pivot, pivot. Tiempo, contratiempo, pivot, pivot, pivot. Efecto 2. Continuemos repitiendo la secuencia y agreguemos otro efecto, los pies cruzados. De modo que ahora, al momento de pivotar, realicemos el mismo movimiento de torso con el pie derecho cruzado por detrás del pie izquierdo. Entonces, tiempo, contratiempo, 1, 2, 3. Tiempo, contratiempo, 1, 2, 3. Sigamos. Tiempo, contratiempo, 1, 2, 3. Tiempo, contratiempo, 1, 2, 3. Tiempo, contratiempo, 1, 2, 3. Para el rol seguidor, cambiemos el adorno. Mantengamos la secuencia. Tiempo, contratiempo y pivot de pie izquierdo con cruce adelante de pie derecho. Tiempo, contratiempo y adorno. Tiempo, contratiempo y adorno. 1, 2, 3 y adorno. Aquí te mostré al menos 4 posibilidades para desarrollar tu creatividad, jugar con las longitudes de cada paso, cambiar el ritmo y agregar 2 efectos. Por supuesto, esto es solo una muestra de las infinitas posibilidades creativas que nos ofrece el tango. Por eso, con solo estos sencillos elementos, intenta variar, por ejemplo, la longitud de paso, el ritmo y la velocidad hasta agregarle un efecto
a una figura de tu elección como podría ser el paso básico. Y quiero compartirte algo más, pero antes, déjame en los comentarios a qué llamás improvisar en el baile de tango y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato que debemos tener presente. Sin creatividad, la danza de tango está condenada a morir. Tenemos como responsabilidad no repetir los 4 pasos de siempre, por el bien del baile de tango y por el bien de nuestro cerebro. Siempre será más saludable volver a casa tomando caminos distintos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.